Entonces vamos a ver hoy también algo que tiene que ver con los factores externos, no solamente con los factores internos que hacen a la construcción de esa autoestima. Entonces, volvamos a este concepto, como si estuviéramos bajo el título El paraguas de autoestima e identidad. Y leamos una frase del doctor Louis Hornstein. Por autoestima entendemos esa autoevaluación que expresa aprobación o desaprobación. La autoestima, como un sitio web, alguna vez estuvo en construcción. Cada tanto es actualizada y está siempre online, a menos que se tilde o a menos que se caiga. O sea que hay un sitio en construcción, o sea que hubo alguien que operó para que se cimiente esa autoestima. Y de eso vamos a hablar hoy, cómo se construye. Qué lindo tema, pero vamos despacito, porque es mucho, pero además de mucho es todo. Esta es la punta del ovillo. Ese conócete a ti mismo tiene que ver con encontrarse en ese quién soy, cuánto valgo, en esa dignidad que nos da el sabernos respetados, aceptados y queridos por nosotros mismos. Pero no es un comprimido esto, es un trabajo que, y lo voy a decir siempre, y lo voy a repetir una y otra vez, no lo hacemos siempre solos. Muchas veces se necesita de una ayuda profesional, de un acompañamiento. Eso se llama psicoterapia. ¿Por qué? Porque atravesar los pantanos del alma puede ser muy doloroso y un farol que guía puede ser la ayuda profesional, para no hundirnos en esos lugares en los cuales no queremos atravesar, pero es necesario que lo hagamos. ¿Se acuerdan? No fantaseamos con figuras de luz, sino es haciendo consciente la oscuridad. Y venimos esto del encuentro pasado, pero vamos ahora con este psicoanalista y psiquiatra y con esta metáfora hermosa que cita para explicar la autoestima. ¿Por qué es importante trabajar la autoestima? Y nos hacemos esta pregunta y la respondo con una de las citas del texto de Louis Hornstein. No siempre muestro el texto en papel porque tengo muchos en digitales, pero este especialmente lo tengo en papel. Una autoestima consolidada permite, según el profesional, dar curso y alas. Y cuando leí esto de curso y alas, que no me pasó cuando escribí el ebook, me acordaba de ese encuentro en el cual hablamos del yo, del alma, como el carro, la alegoría del carro alado de Platón, que decíamos que cuanto más se eleva ese carro a través de esas alas, más cerca estamos de la verdad. Y yo digo, sí, es verdad, cuando más lejos estamos de la Tierra, porque esta civilización no ha dado cuenta demasiado de mucha evolución, me incluyo porque soy parte de la especie, pero es esta idea de poder levantar vuelo. ¿Y da curso y alas a qué cosa la autoestima? Dice de manera casi poética este psiquiatra, da curso y alas a lo que se piensa, valida lo que pensamos, da curso y alas a lo que se desea, porque es motor. Da curso y alas a la aptitud de enfrentar dificultades. ¿Por qué? Porque en la dificultad está la prueba y de la prueba se aprende. Y da alas a las certezas para no ser influenciados por la mirada del otro. Porque yo sí soy porque un otro me da entidad, pero soy fundamentalmente porque me puedo conectar con mi propósito de vida, que siempre tiene que ver con mi deseo y siempre tiene que ver con un legado que dejo en un otro, porque no se puede ser feliz si no es en función de lo que yo doy a un otro. No llegamos a empatía, pero tiene que ver con eso. Nuestro paso por el mundo como seres sociales siempre nos conectan con un legado que nosotros dejamos y con legados que otros dejan para que nosotros también seamos mejores. Y de hecho hay en la historia de mi vida, en mi biografía, muchas figuras que hicieron que yo sea quien soy hoy. Y no tiene que ver con la pérdida de identidad, tiene que ver con esa identificación que tenemos con aquellos que admiramos y que nos permiten ver el tesoro que hay en nosotros reflejado en esa luz que tienen otros. Y esto me lo dijo una vez una psicóloga y a mí me cambió la mirada de lo que implica la admiración. Me dijo, eso que ves está en vos, sácalo. Entonces ya admirar no tenía solo el sentido de espectadora, a mí me comprometía a la acción. Digo, si eso que me gusta
si eso que admiro de otros está en mí, tengo que trabajar y lo voy a encontrar. Es maravilloso, pero para eso, para crear, porque nosotros somos artífices de la creación, que es la escultura del arte de vivir, yo tengo que tener la certeza de que puedo. Y no puede el que quiere solamente, puede el que puede. Por eso la ayuda profesional es tan importante. Y también da curso y alas, dice él, al buen humor. Pero cuando habla del buen humor no habla de la idea de cagarse de risa todo el tiempo. El buen humor es flexibilidad, es aceptación. El buen humor no tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la predisposición, con la motivación, con poder manejar el estado de ánimo. Y a veces nos confundimos, nos creemos que ¿no? Si no está bueno, porque nos hace reír o está conectado a la alegría, no es felicidad. No señora, no señor. Juan Carlos Marta ya leímos a Rolón en uno de estos hermosos libros. La felicidad incluye el dolor, porque nadie quiere pasar en esta vida sin amar. Y lo que se ama en algún momento se pierde, porque nada es para siempre. Entonces guarda, Marta. Juan Carlos, atendeme a esta. Hurstein explica, claro, hay varios aspectos que nos constituyen. Esto también es interesante. Él habla de los componentes de la autoestima, que son interdependientes. O sea, que nosotros tenemos varios aspectos que nos constituyen y que no son estancos, sino que unos afectan a otros. En el caso de este psiquiatra, él dice, bueno, atendamos a lo afectivo, atendamos a lo corporal, atendamos a lo laboral, atendamos a lo intelectual, a lo sexual. Acá Freud puro, él es psicoanalista. Una ruptura amorosa, un intento fallido de una carrera, un proyecto laboral que no prosperó. Uno puede decir son pruebas, pero en algún momento eso puede, dice él, afectar a esa validación que nos damos y que nos dé el saldo negativo. Dice, y guarda, porque todo esto está interconectado, pero tanto para lo bueno, para lo positivo, como para lo negativo, en el caso que pensemos, no me gusta la palabra positivo o negativo, vamos a pensarlo como logro o prueba, porque a veces se gana y otras se aprende. Me gusta más así. No me gusta esto de éxito o fracaso, me gusta logro o prueba. La prueba es la que no salió, pero nos dejó un aprendizaje. Entonces él dice, ojo, porque cuando uno siente que algo sale como desea, esto vinculado con la idea de éxito, vamos a vincularla con la idea de logro para cambiar el marco mental, se fortalecen todos los otros aspectos. O sea, Marta, puede ser que vos acabas de finalizar una relación que fue de mucho amor, pero llegó a su final, bajó el telón, pero de pronto eso abrió la posibilidad a que vos te transformes en emprendedora con tu arte, con algo que soñaste toda la vida y hiciste un proyecto laboral. Entonces, si por un lado algo se terminó, puede ser que atravesar de esa etapa de duelo te afecte todos los otros aspectos, pero en algún momento que vos atravesás esa pérdida y te volvés a reconstruir, vas a tener en algún otro aspecto otro logro que va a fortalecer el resto de todos esos lados, esos pilares, esos aspectos que nos constituyen. Y de hecho yo lo pienso en mi historia personal y digo, mi vuelta al estudio y mi formación de posgrado tuvo que ver con la culminación de una relación, algo que había pasado en el orden de lo afectivo, que me había obviamente impactado en todos los aspectos. Cuando pasó, me fortaleció en uno de ellos y ahí empieza esa cuestión de, mira, me puse a estudiar y empecé a cuidarme más y empecé gimnasia y mira, y cambié de trabajo y además me anoté en un curso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos focalizar en uno de esos aspectos sabiendo que indirectamente va a repercutir en el resto. Eso está bueno tener un acto, porque eso es un acto de conciencia. Tomar la decisión de por lo menos cuidar alguno de esos aspectos para que se fortalezcan los otros. La autoestima
Entonces, dice él, y para terminar con este autor y pasar a otros, lo que no quiere decir que hayamos profundizado su obra, sino los hayamos invitado a hacerlo, la autoestima, dice él, puede ser definida como una energía psíquica renovable. A ver, pensémoslo, lo grafica él directamente, como una pila recargable, que los padres o aquellos que ocuparon su papel la cargaron por primera vez. Esa fue la primera carga inicial de la pila, la relación con nuestros padres, nuestra madre, nuestros cuidadores. Ahora vamos a ver también cómo eso define las relaciones a futuro, pero con otros investigadores. Terminemos con Louis Hurstein. La define entonces este investigador como una energía psíquica renovable, una pila recargable que los padres o aquellos que ocuparon el papel la cargaron por primera vez. Posteriormente, vamos con el textual, uno puede reservar la energía inicial para sí y tomar nueva de los otros o amar también a los otros, que es dar y recibir. O sea que en este trabajo de amar también se carga nuestra pila y nuestro amor, nuestro apego, nuestra relación inicial. Amar también fortalece el amor propio. ¿Por qué? Porque en ese amar hay una retribución por parte del otro que termina recargando esta pila que fue por primera vez colmada de energía por el amor de nuestros cuidadores. Claro que no todos a lo mejor tuvieron esa bendición, pero lo bueno también es que, y ahora lo vamos a ver con otro autor, se puede trabajar, aunque no haya tenido una primera carga de las mejores, en un acto de conciencia y de pedido de ayuda profesional en otros, se puede trabajar a futuro. ¿Es más fácil para aquellos que fueron amados desde el inicio? Absolutamente. Pero para lo demás, hay profesionales de la salud mental que saben cómo colaborar con esa voluntad, con ese acto de conciencia y con ese deseo de amarnos un poquito más. Pero esto no es una frase, no es un imán de heladera, no es sencillo. Pasemos a los pilares de la autoestima. Uno de los investigadores que más se ha ocupado de este tema ha sido Nathaniel Branden y escribió un libro llamado Los 6 pilares de la autoestima y vuelve sobre esta idea de factores internos y externos y vuelve sobre esta idea de autoestima y amor propio y vuelve sobre esta idea de que el propósito de vida recarga esta batería que nos permite conectar con el deseo, que nos permite conectar con las ganas, que nos permite conectar con el amor hacia nosotros mismos, lo que nos habilita a poder dar algo de valía para otros, porque no se puede dar lo que no se tiene. Vamos a hacer una cita textual de Nathaniel Branden. La autoestima está configurada por factores tanto internos como externos. Entiendo por factores internos los factores que radican o están creados en el individuo, ideas, creencias, prácticas o conductas. ¿Cuáles serían los factores internos? Tu sistema de creencias. Todo eso que vos crees que es bueno, malo, justo o injusto, tiene que ver con los que te enseñaron es bueno, malo, justo, injusto. Y desde ese lugar juzgamos o culpamos. Entonces, nosotros no salimos de un repollo. No salimos de un repollo desde lo literal, desde la explicación de dónde vienen los bebés o desde la explicación de dónde fue parido nuestro sistema de creencias. No viene de un repollo. ¿Bien? Y los factores externos, los factores del entorno. Los factores del entorno suscitados entonces por organizaciones o la cultura. Los primeros tienen que ver con los padres, tienen que ver con los educadores, tienen que ver con las personas significativas en nuestras vidas. Abuelos, docentes, ídolos, mejores amigos. Todo eso determina nuestro sistema de creencias. Pero la cultura, las organizaciones, las instituciones a las cuales pertenecemos también la definen, porque ahí hay algo de lo que está bien o de lo que está mal. Y
voy a terminar con Nathaniel Branden y quiero hablar de una autora que se dedica específicamente a la cultura como, como la dictadura del amor propio, y me parece algo interesante a revisar para que tomemos conciencia de cuánto importa esa mirada social, que nadie hace nada solo, que tenemos que ser muy conscientes de la mirada social también para no perder el timón de nuestra alma. Según el psicólogo, la autoestima, volvamos a Nathaniel Branden, es el sistema inmunitario de la mente. Ustedes saben que el sistema inmunológico lo que hace es proteger al cuerpo de los virus o las bacterias, por ejemplo, ¿no? Es este sistema de defensa. Pues la autoestima también es un sistema de defensa. No porque todo el tiempo se nos esté atacando, pero sí porque podemos estar sintiéndolo. Y empieza a herirse ese amor propio. Va más allá de esta mera figura retórica, ¿no? De esta idea de sistema inmunológico, sino de que lo pensemos, ese sistema inmunológico, como el elemento central que hace a la mantención del equilibrio psicológico. Porque si nosotros perdemos ese equilibrio de una sana autoestima, ¿qué sería una sana autoestima? Perdemos, ahora lo defino, perdemos, dice, la posibilidad de ser felices. Claro, porque es el cimiento de la confianza. Entonces, ¿cómo ir detrás de nuestro deseo en la vida, que es lo que nos aleja de la muerte, si nosotros no nos creemos capaces de lograrlo? Una sana autoestima es una autoestima que no está ni infravalorada ni supervalorada. Porque si no pasa a egolatría o a baja estima. Para el investigador, volvemos a Nathaniel Branden, mejorar la autoestima va más allá, y esto es muy importante, atendeme Marta, va más allá de repetir afirmaciones positivas. No se trata de un imán, me quiero, me cuido, tengo la marquesina allá, mi marquesina, mi nombre con luces de neón, no es de acá, de pico, de la boca para afuera. No se trata de repetir me quiero. No es sencillo, es un trabajo quererse. Es un trabajo que puede llevar muchos años de tu vida si no tenés las herramientas, el conocimiento o el estado de conciencia para atender y darte cuenta que tu sistema inmunológico está deteriorado. Requiere abordar muchos pilares que la sustentan. Y en estos pilares que la sustentan, escribe el libro Los 6 pilares de la autoestima. Déjame leer esta parte que anoté acá. Para Louis Hurston hay planos que hacen a nuestra autoestima. Y para este autor, para Branden, hay aspectos cardinales. Pero si bien uno está hablando de los planos y otro está hablando de los 6 pilares, todos están diciendo que la autoestima no es algo estanco, que es algo dinámico y que son muchos los aspectos a atender. Vamos con los 6 pilares según este autor. 1, la práctica de vivir conscientemente. En la práctica de vivir conscientemente, ya lo revisamos en el encuentro pasado, él dice atender al autoconocimiento, el conocerse a uno mismo porque no se puede amar lo que no se conoce. 2, la práctica de asumir la responsabilidad de aceptarse a uno mismo entendiendo que somos luces y sombras. A abrazar nuestras sombras le dedicamos todo el encuentro pasado, la clase 7. Esos aspectos sombras de tus cualidades, los cuales abrazás e integrás, porque el yo, ese proceso de individuación al que Jung decía, hay que integrar aquello que no me gusta de mí mismo, porque también hace a quien soy y a mi historia, es todo eso reprimido en el inconsciente que guardamos porque era mal visto, guardamos porque era horroroso, guardamos porque era espantoso, ya ahí estamos hablando del orden del trauma, pero hasta que no lo llevamos a las palabras y no lo llevamos al plano de lo consciente, nos va a atormentar y va a definir nuestras relaciones y nuestro destino, y no porque nosotros no quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, sino porque no podemos hacer que sean de otra manera, porque no estamos negando nuestra sombra y nuestra sombra es parte de nosotros mismos. No se la puede negar, porque se transforma en un monstruo
Y ese monstruo, para que sea amigable, hay que abrazarlo. Entonces deja de temerse para pasar a aceptarse. Eso es lo que vemos en terapia. Te tengo que contar algo que me da mucha vergüenza, solemos decir. Te tengo que contar algo que me atormenta. Te tengo que contar algo que no me deja dormir. Y ahí abre la puerta ese profesional para que pongamos en palabra lo que nos atormenta y nos invite a poder verlo desde otro lugar. Y esa luz se transforma en sombra solo cuando se hace consciente, solo cuando se ponen palabras, solo cuando alguien sabe acompañarnos a atravesar el pantano. ¿Vieron que solíamos decir me siento sucio? Eso también es cultural, eso también es biográfico. Hay algo que es del orden de lo ético y de lo moral. Eso sí, es cuestionable. Pero lo que no se debate en el plano de lo ético y de lo moral, sino en el plano del mandato, de lo cultural, de lo que yo imposté para encajar en lugares a los cuales no pertenecía, si no le estoy jodiendo la vida a nadie y eso me hace sentir mal, eso sí hay que revisarlo, porque es una afrenta al amor propio que no te estás permitiendo ser. Te estás jodiendo a vos, nada más. Lo demás, lo que se dirime en el plano del derecho, bueno, lógico, se llama faltar a la ley. Bueno, y esa ley nos organiza desde ya. Pero estamos hablando de otra cosa y ustedes saben a qué me refiero. 3. La práctica de ser responsables de nuestras decisiones y acciones, sin culpar a nadie ni victimizarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo me acepto, puedo empezar a ser responsable de mis propias acciones. Pero acá está bueno entender también que incluye aceptar lo que no se puede cambiar. Y acá viene la frase, ¿no? Serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Pero eso no nos excluye de la idea de asumir con responsabilidad. Y es mucho más fácil ser responsable cuando uno se conoce y se acepta. ¿Por qué? Porque empezás a aprender a poner límites. Y también te pones límite a vos mismo, no dejar la vida por algo que no lo merece. Por ejemplo, lo que le gusta a otros. O por ejemplo, encajar lo que pide la cultura. 4. La práctica de la autoafirmación. Ser conscientes de nuestro deseo, ser genuinos en la búsqueda, o sea, ir a por ello sin renunciar a quien somos, y además también entendiendo, porque se va acercando ahora el autor a lo ético y a lo moral, que no desconectar del deseo no implica hacerlo, sea como sea, ni caiga quien caiga. Ven que acá el orden de lo ético y lo moral no está por fuera. No, hace también a una autoestima saludable. Lo que me permite amar a un otro entendiendo sus derechos, entendiendo su genuinidad, entendiendo su ser y su deseo. 5. La práctica de vivir con propósito, la determinación de saber que pasamos por esta vida trabajando en pos de un legado que le da sentido a mi existencia. No soy solo lo que hago. Y no estamos hablando del mercado laboral, estamos hablando de nuestro accionar, del cuidado, de la ayuda al otro, de la labor que cumplo, si es más que mi labor. ¿Se acuerdan que lo veíamos en los 4 pilares de una vida con sentido, ¿no? Podés ser enfermero, podés ser maestro, podés ser vendedor, podés ser director, podés ser operador, podés ser, me miro acá, trabajar de lo que seas, pero ser más que tu trabajo. Que suma de vos, que le hace bien al otro tu trabajo.
Y la práctica de la integridad personal. Acá sí aparece el orden de lo ético y de lo virtuoso. Actuar con principios éticos, equilibrar lo que decimos, pensamos y hacemos, respetar nuestros compromisos y promesas. La autoestima requiere de coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y lo que digo, lo que pienso y lo que hago tiene que ser leal a mi propósito de vida. Y lo que digo, lo que pienso y lo que hago tiene que hacer bien a un otro. Y entonces en estos 6 pilares que él nos invita a recorrer a través de su libro, los 6 pilares para fortalecer la autoestima, empezamos a entender algo del orden de lo que venía anticipando, que no es un trabajo que hacemos solos. Hay aspectos que son del orden de lo interno, que son esa primera pila que decía Louis Hurstein que cargan nuestros padres, o estos factores internos que construyen nuestro sistema de creencias, pero también es atender a una cultura que nos imposta muchas veces a debilitar nuestro sistema inmunológico para encajar en lugares a los cuales no pertenecemos. Yo escuchaba un podcast hoy de una entrevista que le hacían a una psicóloga chilena, Nerea de Ugarte López. Hablaba de su libro La dictadura del amor propio y decía, ojo que no es algo que hacemos solitos, hay una cultura presionando que nos impide alcanzar ese amor propio. Comentaba algo que me pareció, ella es militante feminista del colectivo feminista porque habla mucho de cómo las mujeres somos sobreexigidas, de lo que se ocupa también mucho para hablar Brené Brown, ¿no? Por encajar. Se dedica a escuchar a las mujeres en sus consultas y a escribir sobre los mandatos que tenemos las mujeres. Y dijo algo que me alertó. Dice, ¿ustedes se fijan cómo hoy se confunde el concepto salud con el concepto de cultura estetizante? ¿Ustedes vieron cómo las farmacias se han transformado en lugares de venta, de shopping para la estética? Yo decía, wow, tienes razón. Se nos confunden el concepto de bienestar y autocuidado con los estantes de cremas contra las arrugas o contra la celulitis, como si eso fuera malo o evitable. Envejecer o tener celulitis fuera algo que podemos evitar. Y lo más alarmante es que empezamos a confundir la palabra salud y bienestar con estética. ¿Por qué? Porque está en la farmacia construido. Yo decía, sí, tampoco está bueno tomar tantos medicamentos, pero mezclar los medicamentos con la cultura estetizante es horroroso. Y ella dice, y de acá no se sale con la sola decisión, Acá hay un problema, esto solo se soluciona con educación. Yo, claro, educación emocional en las escuelas, desde el jardín de infante, para que no nos agarre desprevenidos. Dice, ¿ustedes se dan cuenta que las nenas? Yo dije, tiene razón, porque me pasó en una farmacia en Villa Gesell, había una señora pidiendo una máscara facial que no fuera tan cara, estas que se ponen, viste, no sé qué, estas máscaras que se salen todas y se pone se hidrata, no sé, qué sé yo, no sé cómo es que tenés los 2 agujeritos para poner la jeta. Y dice, ¿no tenés algo que no sea tan cara que mi nena quiere porque fue una spa de un cumpleaños? Que hacen una spa de nenas. Hijo de puta. ¿Cómo a los 10 años donde la nena tiene que estar jugando para descubrir lo que quiere ser, está ocupando su tiempo en anticiparse a cuestiones que tienen que ver con decisiones, a veces no del orden de lo consciente, sino del mandato, de la conservación del cuerpo? Como si pudiéramos vivir en formol y en vez de estar jugando para descubrir qué quiere ser cuando sea grande y cuál va a ser su propósito de vida, a qué quiere jugar cuando trabaje, está ocupando su tiempo una nena de 10 años en un cumpleaños choto, en un spa de belleza. Choto, discúlpenme señoras mamás, yo no tengo hijos, por eso puedo hablar con total libertad. Sí, qué fácil, ¿por qué no tenés hijos? No tengo hijos, me parece choto que pongas a tu nena de 10 años a jugar a un spa de belleza, te lo digo de acá. Te lo digo acá, Estefi. Como te llames, Marilín, me parece choto, totalmente choto, innecesario. Ponela a pintar, ponela a cantar, ponela a jugar al huevo podrido, dejala echar las pelotas con la mascarita. Que todavía no es consciente de que la cultura le está pidiendo que no envejezca y vos ya a los 10 años la pones a hacer eso.
para que a los 14 te haga una anorexia, Jacqueline, te la va a hacer. Para que cuando le salga el rollito, te diga, estoy gorda. Y cuando tenga 16 se quiere operar las tetas y a los 20 ponerse botox en los labios. Me recalenté, porque yo tampoco zafé de eso. También hice una anorexia. Y también me miro en el espejo y digo, mira, sin el filtro de TikTok. Cambia, ¿no? Mira. ¿Te crees que no lo hago yo frente al espejo esto? Digo, no. No, ¿viste? Pero ahora te digo esto, ya el teléfono me escuchó, ya me va a llegar la crema anti-age. Anti-age, ¿qué vendría a ser? Una casa mortuoria anti-age. Porque, o sea, si no cumplo años me muero. ¿Cómo anti-age? Ya desde el nombre me parece una pelotudez. Anti-age. ¿Hay alguien haciendo cicatricure, contorno de alma? No, todo contorno de ojo, contorno de culo, contorno de... Todo menos lo importante. No nos va a poner un peso cicatricure. No me importa no tener auspiciantes de crema. ¿Sabes qué? Me pongo de ordeñe, sale barata y me hidrata igual. No me importa, ¿sabes por qué? Prefiero vender ebook a que me pongas la crema. Me importa. Pero no hagan más cumpleaños de esos. Hacelos pintar, hacelos correr. Déjate de joder. Y te lo digo yo que tuve salones de fiesta y hice conducción de fiestas infantiles durante años. ¿Qué necesidad hay de hacer un spa a los 10 años? ¿Spa de qué? Si no tienen idea de una mierda y ya les creaste una preocupación innecesaria. En realidad no tienen idea de una mierda del mundo de los adultos. Están en un mundo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué querer arruinárselos? Dejémonos de joder. Si el problema es... Crecer mucho es un problema. Voy acá. Qué interesante esto que estoy diciendo. Entonces yo te pregunto, Marta, hacete 4 preguntas para evaluar tu autoestima. Juan Carlos, vos también te las podés hacer. A vos, Juan Carlos, también te piden otras cosas, ¿eh? Te hicieron creer otras cosas también. Lo del pelo, lo de la panza, ¿no? Dejate la barbita así a medio rasurar, Juan Carlos. Juan Carlos. Dios mío. ¿Qué especie para extinguirse que somos? Che, disculpame, yo te doy charlas motivacionales, pero no. ¿Qué especie? Por favor, todo para evolucionar. Cada vez hacemos boludeces, pero más olímpicas. Es increíble. Es increíble. 4 preguntas nos deberíamos hacer. No existen los test rápidos de autoestima, como no existen los cuadernos de actividades para hacer un camino de autoconocimiento. Existen. Ahora, existen para hacer un recorrido hacia adentro y decir, opa, tengo que trabajar esto, upa, tengo que trabajar lo otro, debería pedir ayuda porque me parece que no me alcanzan las herramientas que tengo. Pero ni esta clase, ni este cuaderno de actividades, ni este ebook van a hacer todo. Porque construir autoestima es un trabajo que nos compromete mucho. Basta, dice esta autora, de... Tenemos la tapa del libro de esta autora, creo que dice contra el positivismo tóxico, dice en un momento, la bajada del título. Decime si me equivoco, Adri. ¿Qué sería el positivismo tóxico? El creer que con una afirmación vos resolviste algo del orden... Sobre el positivismo tóxico, autoestima y salud mental. Sobre el positivismo tóxico, autoestima y salud mental. No alcanza una frase, Marta, no alcanza un imán, no alcanza una remera que diga. Entonces, un trabajo profundo. Ella cita también a Byung-Chul Han, otro autor, ¿no? Que habla de esto de querer, el imperativo de la felicidad dado como si no te levantás a la mañana y no te alcanza, que el día está soleado, es un pelotudo que no sabes vivir. No es tan sencillo, es salud mental. Y acá la construcción de la autoestima empieza desde que nacemos. Yo creo que desde antes que nacemos, ya si fuimos deseados o no, hace a nuestra autoestima y a nuestro amor propio. Entonces vamos con estas 4 preguntas. Sin antes terminar con una frase de el autor de
Branden, de los 6 pilares de la autoestima. Dice él, si la autoestima es la salud de la mente, son pocos los temas con una urgencia comparable. Acá está el tema de la autoestima para él, en el top 10 de las cosas que nos deberían ocupar. La autoestima. 4 preguntas, y a ver si son tan difíciles de contestar o tan sencillas de contestar, y me van a decir ustedes. Yo creo que son complejas. ¿Te querés? Es tan liviano responder si te querés, porque incluye si te aceptás, con tus luces y con tus sombras, con tu historia. ¿Te cuidás? ¿Se acuerdan de Pilar Sordó y el autocuidado, los 4 físicos, los 4 cuerpos? Te cuidás implica el físico, el mental emocional, el intuitivo y el astral. ¿Te cuidás? ¿Reconoces tu lado luz? Porque si no, es muy baja tu estima. ¿Se acuerdan esto de la cultura hace que nos sea difícil reconocer nuestros lados luces sin sentir esa falsa modestia, ¿no? Como pero la sana autoestima lo reconoce. Cuando no es sana, es cuando estás creído, creída. Volvamos, te querés, te cuidás, reconoces tus lados luz. Estás orgulloso de vos. Estar orgulloso de uno implica, además, hacerse cargo y trabajar por esos lados sombras. El orgullo no viene nada más que de la luz, viene de abrazar las sombras. ¿Quién te crees que es luz nada más? Lo divino, el carro alado, ¿no? El ideal que está por fuera de la tierra. No está acá, decía Platón. El ideal no es terrenal. El mundo, el idealismo de Platón, el mundo de las ideas. Y entonces, vamos con la construcción de la autoestima. La construcción de la autoestima empieza con una primera experiencia de una mirada de un otro. O sea, no es un trabajo que hacemos solos. La primera experiencia de satisfacción y afecto está dada por el acto de amamantamiento. Ese es el primer otro. Ese es el gran otro, dice Jacques Lacan. El gran otro es ese primer contacto con esa satisfacción, con ese afecto, con ese sentido. Es, según Lacan, la satisfacción inaugural. Pero no es solo nutrición. Es lenguaje, es vínculo, es deseo del otro, es reconocimiento. Un reconocimiento que luego vamos a buscar en otros, que es la sociedad. Pero hay un primer gran otro. Después de ese gran otro, de ese primer vínculo que define nuestras relaciones con el resto del mundo, estamos todo el tiempo buscando el mamá mírame por otros medios. Pero es más que nutrición, es lenguaje, es vínculo, es reconocimiento. Primero buscamos agradar a nuestros padres y más tarde otro con minúscula, no el gran otro con mayúscula, es la expectativa externa, cumplir la expectativa externa. Pero acá ojo con lo de la autoestima saludable, no vaya a ser cuestión que perdamos el timón de lo que somos por querer encajar en lo que quieren otros, en lo que gustan a otros o en lo que necesitan otros. Aceptación y autenticidad vendría a ser el trabajo, esos elementos claves que hacen que yo pueda fortalecer mi autoestima para hacerme inmune a los imperativos de época. Acá dice leer textual. Si dice leer textual, ¿qué tengo que hacer? Leer textual. ¿Y de quién? De Gabriel Rolón. ¿Lo queremos a Rolón? Lo amamos a Rolón. Lo amamos a Rolón. Que te llegue este mensaje, Rolón. Bien. Un mandato es una frase, una palabra, un ejemplo,
Un modelo a seguir que se aloja como una voz inconsciente que empuja hacia una dirección y establece incluso cómo hay que amar o sufrir. Los mandatos se graban a fuego e instalan un deber ser que cae sobre una persona, le impone una conducta y condiciona hasta su modo de pensar. Nuestra época ha establecido el imperativo de disfrutar y todo disfrute se ha ligado al consumo de bienes o sustancias. Como esas cosas que se adquieren con dinero, este modelo hace que el hombre adquiera cosas que le implican esforzarse por adquirir todo aquello que siente está a su alcance. Y en esta locada carrera consumista corremos el riesgo de olvidarnos de nosotros. Y acá te dice Brené Brown, ojo, ojo, que pertenecer es ser leal al ser, no al tener. No es por ahí, no es por pertenecer que vamos a alcanzar la felicidad, es por ser. Porque pertenecer cambia nuestra esencia, nos esforzamos por encajar. Y el sentido de la vida está dado en pertenecer. Ahí donde sentís que sos y los demás pueden ser, ahí es donde nos tenemos que quedar. Recuerdan que la pertenencia era uno de los pilares de una vida con sentido. Y vamos a terminar este encuentro leyendo a Brené Brown y entendiendo la importancia que tiene el ocuparnos de ser y el no esforzarnos por encajar. La pertenencia es el deseo humano innato de formar parte de algo mayor que nosotros mismos. Es el sentido. Con este anhelo es tan instintivo, como este anhelo es tan instintivo, a menudo intentamos cubrirlo encajando y buscando aprobación. Acciones que no solo actúan como sustitutos huecos de la pertenencia, sino que muchas veces se convierten en barreras para alcanzarla. Ojo con que querés llenar los vacíos, porque perdés el timón del alma. Volvemos a la autora. Dado que la verdadera pertenencia solo se produce cuando presentamos nuestro yo auténtico e imperfecto al mundo. Nuestra sensación de pertenencia jamás puede ser mayor que nuestro nivel de autoaceptación. Ojalá encuentres la luz para alcanzar tu amor propio, porque ese es el cimiento de la confianza. Muchas gracias y hasta la próxima.